Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de martes 7 de febrero, en esta segunda parte de nuestros informativos aquí en Tele7. Tenemos muchas cosas que contarles, sorpresas y, por supuesto, invitados, invitadas que irán pasando, por supuesto, tanto de manera presencial, como también a través del Zoom. Tendremos luego la oportunidad de compartir con nuestra compañera Yolanda Alicia la entrevista a la alcaldesa de Sestao, Ainhoa Santiesteban, para hablar de la actualidad del municipio con temas muy interesantes en un ratito, será dentro de unos instantes. Pero antes, también más actualidad, y es que sí, lo habíamos anunciado y ya es oficial. Hoy el Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado el fin de las mascarillas en el transporte público, en autobús, en trenes, en metros. Se erradica a partir de mañana, porque hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros, se publica en el BOE y mañana, 8 de febrero, es cuando será efectivo no tener que llevar el cubrebocas, la mascarilla, de manera obligatoria en el transporte público. Sí, se mantiene, eso sí, hay salvedades en centros de salud, en residencias de mayores, para las personas que vayamos a visitar a nuestros mayores, las personas trabajadoras, no así para los propios usuarios. También se mantiene la mascarilla obligatoria en los hospitales y también en las farmacias. Son estos casos los que se sigue obligando a llevar esas mascarillas. El transporte público a partir de mañana, miércoles, ya no va a ser obligatorio, bueno, pues opcional, si cada uno elegimos llevar mascarilla. Es un tema también de responsabilidad, si tenemos algún síntoma, además es lo ideal, lo idóneo, pero si estamos bien, no hay ningún síntoma, ningún problema, no es obligatorio llevar esas mascarillas. Lo ha anunciado Carolina Darias en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y Ministras. La ministra de Sanidad lo ha anunciado y vamos a escucharla. Hemos aprobado, una vez oído al Consejo Interterritorial, en el Consejo de Ministros la modificación, por tanto, del Real Decreto 286, que ya en el pasado mes de abril estableció una nueva modificación, eliminando, por tanto, el uso obligatorio de los transportes públicos. Por tanto, queda limitada la obligatoriedad del uso de las mascarillas a los centros y servicios sanitarios, a las oficinas de farmacia y a los botiquines. En cuanto a centros sociosanitarios, se mantiene igual, es decir, no es obligatoria para las personas que viven en esos centros sociosanitarios, sí es obligatoria para las personas que trabajan allí o para las personas que van de visita por proteger la vulnerabilidad de las personas que allí se encuentran. La entrada en vigor será mañana, día 8 de febrero, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Me gustaría también subrayar, siguiendo también el parecer de las personas expertas, la importancia de recomendar un uso responsable de las mascarillas. Especialmente se recomienda que se haga un uso responsable en personas que presenten una sintomatología que sea compatible con una infección respiratoria aguda, especialmente en personas vulnerables. También se sigue una recomendación de su uso en espacios cerrados, en eventos multitudinarios, en el entorno familiar, cuando tengamos alguna persona de nuestro entorno que también presente esta vulnerabilidad. Quiero significar en esta comparecencia ante todos ustedes que se trata de un paso más en la respuesta que en cada momento hemos ido dando, acorde siempre con la situación de cada momento epidemiológica y siempre con el parecer de las personas expertas. Bueno, y hoy también, además del Consejo de Ministros y Ministras, se ha celebrado el Consejo de Gobierno Vasco con la presencia en esa rueda de prensa posterior del portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, y de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia. Esta última ha recordado que ayer mismo, 6 de febrero, se cumplieron ya 3 años desde el derrumbe del vertedero de Zaldibar, que terminó con la vida de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce y produjo graves afecciones al medio ambiente de la zona. El Gobierno vasco, de forma subsidiaria, ejecutó desde el primer momento las labores de búsqueda de las personas desaparecidas y las correspondientes a la estabilización del vertedero y la prevención de nuevos daños sobre el medio ambiente. A día de hoy, comenta la consejera, el vertedero de Zaldibar está estabilizado y presellado y modifica su autorización ambiental, exigiendo que los titulares del mismo procedan al sellado definitivo y a las medidas de control y seguimiento después de esa clausura. Ha explicado Arantxa Tapia. Vamos a escuchar sus palabras. A día de hoy el vertedero de Zaldibar está estabilizado y presellado
y además se ha modificado su autorización ambiental exigiendo que los titulares del mismo procedan al sellado definitivo y a las medidas de control y seguimiento postclausura. Como consecuencia de la aceptación del proceso de liquidación concursal por el Juzgado de lo Mercantil, el cumplimiento de estas actuaciones corresponde a Berta Recycling 2002 SL, que se encuentra en proceso de concurso y liquidación. Además, todo el resto de procesos, además de este concursal, los relacionados tanto administrativamente como en su caso penalmente por los daños medioambientales, siguen su curso y siguen adelante. Bueno, y vamos a escuchar al portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria. Comenta que a raíz de un aumento importante de agresiones con arma blanca y objetos peligrosos en ámbitos nocturnos, ha explicado que el Departamento de Seguridad está analizando la posibilidad de que los locales de ocio tengan la obligación de contar con detectores de metales. La gran mayoría, comenta, de los delitos se producen en la vía pública y en locales o ambientes festivos y se concentran sobre todo en días de sábado y domingo, en los días festivos de fin de semana, cuando se registra pues, una mayor actividad. Por eso el consejero de Seguridad ya anunció el pasado viernes un plan de acción contra el uso de armas blancas y otros objetos peligrosos, como medidas policiales concretas coordinadas entre la Ertzaintza y las policías locales de Euskadi. Bueno, pues el propio portavoz del Gobierno vasco ha arrojado más luz sobre ese tema. Hay un aumento, por tanto, de este tipo de delitos e infracciones y la Ertzaintza y las policías locales están constatando además que la mayor parte de estos delitos se producen en la vía pública y en locales o ambientes festivos y normalmente entre viernes y domingo por la noche. Por lo tanto, ese plan que el consejero de Seguridad comentó el viernes pasado en la sesión de control en el Parlamento Vasco y que tiene como nombre de trabajo Plan de Acción contra el Uso de Armas Blancas y otros objetos peligrosos, bueno, es un plan que contempla toda una batería de medidas coordinadas entre la Ertzaintza y las policías locales de Euskadi. Deberán ser medidas que también incumban y afecten a los profesionales y a las empresas privadas que mantienen actividades lúdicas de este estilo, o aquellas empresas y profesionales que además tengan la responsabilidad de garantizar la seguridad en esos locales privados. Y efectivamente sí se está analizando seriamente la posibilidad de solicitar o de implantar el uso de detectores de metales en algunos locales determinados, ¿no? En cualquier caso, es necesario realizar un análisis para conocer con seguridad cuál es el marco legal en el que nos estamos desenvolviendo, cuáles son las competencias que tiene cada institución en este tema y si cabe la posibilidad de que el Gobierno vasco establezca esta decisión. Bueno, y también el propio portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, habla de la ayuda de pago único, que es una cuantía que busca ayudar a independizarse a las mujeres víctimas de violencia machista y que aumenta, en este caso, las cuantías a percibir. Así lo ha aprobado hoy mismo el Consejo de Gobierno vasco. El Gobierno ha decidido aumentar las ayudas destinadas a lo que se conoce como pago único, una cantidad de dinero dirigida a mujeres víctimas de violencia machista y que viene a cumplir lo establecido en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Este pago único tiene como fin ayudar a las mujeres que están viviendo situaciones de violencia a independizarse de su agresor y poder comenzar una nueva vida. El año pasado, el año 2022, se acogieron a esta ayuda 255 mujeres en Euskadi. Y para este ejercicio el Gobierno destina una partida de 1,6 millones de euros para atender esta demanda. Debo recordar que en caso de que hubiera falta una cuantía mayor, ninguna mujer debería quedarse sin esta ayuda y se ampliarán las partidas previstas. Bueno, y tenemos al otro lado, y es un auténtico placer bueno, pues dar la bienvenida y la enhorabuena por este primer libro de muchos, esta primera novela, debut literario de un compañero de profesión, de un periodista, Luis García Rey. Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Luis, periodista, compañero, periodista deportivo, compañero de la profesión, de los medios, que das el salto a, bueno, pues, a la novela, a la literatura,
pero quizá por casualidad, porque Luis, tú ya siempre tenías claro que querías ser periodista, además periodista deportivo, creo que lo tenías claro, no, lo siguiente, pero el tema, por ejemplo, de escribir un libro, una novela, fue un poquito también depende, o fue un poquito tema de las circunstancias, de la pandemia, de tener ese tiempo que hemos tenido todos en ese momento en que se paraliza el mundo. Sí, claro. A ver, el sueño de mi vida era ser periodista deportivo y lo conseguí muy pronto y me ha ido siempre muy bien y es un poco a lo que me dedico y lo que me hace feliz y lo que he perseguido. Yo tenía otro sueño que no perseguí, que es el de ser escritor, o por lo menos el de escribir un thriller, una novela negra, porque siempre he admirado mucho, ¿no?, a estos escritores que consiguen crear un crimen muy truculento, ¿no?, con un investigador listísimo y que cuando acaba la novela encajan todas las piezas y te dejan con la boca abierta, ¿no? Es algo que admiraba mucho, pero no tenía tiempo, ¿no?, para poder intentarlo al menos. Y siempre tenía la curiosidad, o tuve la curiosidad de si sería capaz de hacerlo. Y como dices, llegó la pandemia, el confinamiento, nos encerraron en casa, cerraron el planeta y lo que hice fue todas las mañanas colocarme delante del ordenador, silencio absoluto y cada día escribir la historia hasta que 573 páginas después puedo decir que lo he conseguido. Bueno, Axel, este maravilloso debut literario, Luis, esta pedazo de novela negra, no al uso, a ver, porque sí que tiene cositas, ¿no?, que nos recuerdan un buen thriller policíaco, tiene ingredientes, ¿no?, bueno, pues de novela que nos atrapa desde el primer instante, es decir, incluso nos la podemos ventilar en un fin de semana teniendo en cuenta que bueno, oye, a ti te ha conllevado tu trabajo y tu esfuerzo y la gente nos la estamos aquí devorando y eso es algo bueno para un escritor, pero también Axel, el protagonista, ¿no?, esta gente que investiga el asesinato de una estrella de la radio que nos vas a contar, a ver si alguna vez se te ha pasado por la mente, porque tú también, además de en televisión, en Deportes 4, trabajas en radio. Tampoco no es un policía al uso, me refiero. Siempre hablamos de policías, agentes de policía, hay veces que con ciertas cargas o ciertos problemas, en este caso es un hombre, bueno, pues que ama su profesión, pero que no tiene quizá esos tintes de otros personajes, ¿no?, quizá más habituados que estamos en tema de novela negra. Sí, Axel es un tipo muy normal. Yo creo que eso va a permitir también a la gente conectar con él, ¿no? Porque es un policía que investiga, pero no es ningún genio, no es Sherlock Holmes, ¿no?, que saca ases de la manga permanentemente. Tampoco tiene acceso a hipertecnologías que llegan directamente de Estados Unidos, ¿no?, que te permiten analizar el último pelo para conseguir algo que nadie antes ha conseguido, ¿no? Axel es un tipo normal, como tú y como yo, que se dedica a analizar, se dedica a escuchar, se dedica a conversar, a hablar. Y a través del factor humano es como él consigue atrapar a los criminales, digamos, ¿no?, y descubrir los crímenes. Y eso yo creo que lo hace muy interesante. Y luego es un tipo muy tierno también, que en vez de refugiarse en el alcohol, ¿no?, cuando las cosas vienen mal dadas, pues se va a hacer deporte, que es algo bastante más sano, es algo que también hago yo y que te permite de alguna manera oxigenar el cerebro. Yo creo que le va a permitir al lector empatizar mucho con él porque es un personaje poco habitual en eso, ¿no?, un tipo tierno, que tampoco se golpea en el pecho, ¿no?, ni es demasiado masculino, es simplemente un tipo normal. Un hombre moderno de hoy en día, ¿no?, Luis, como decimos, que se aleja un poquito de ese estereotipo, ¿no?, de protagonista de novela negra, de thriller policíaco, como comentas, ¿no?, que tiene una carga emocional, que ahoga sus problemas en alcohol, que es una persona solitaria, malhumorada todo el día, que es un bicho raro, sino que Axel es un hombre de hoy en día que, bueno, investiga, en este caso, es encargado de investigar el crimen de una estrella de la radio. ¿Cómo se te ocurre esto de...? Pero claro, al final, dicho así, es matar, entre comillas, en la ficción, evidentemente, a un compañero. Incluso a un amigo, ¿no? Tengo gente que está un poco enfadada conmigo, pero es broma. Hay gente entonces que mira sus espaldas cuando tú apareces, ¿no? Por si acaso. Sí, no se fían. Antes se fiaban y he conseguido que ya no se fíen. Y hacen bien no fiarse. No, es broma, que va. Al contrario, si en el periodismo y en la radio somos todos una familia, nos llevamos de maravilla. Lo que ocurre es que para poder escribir necesitaba hacerlo sobre algo que conozco bien, ¿no? Y el periodismo, la radio, la tele, los medios de comunicación, en definitiva, es algo que conozco muy bien porque llevo 15 años ahí, ¿no? Entonces, para las conversaciones, las situaciones, las experiencias, los escenarios,
la terminología, pues me siento mucho más cómodo escribiendo sobre la radio que sobre otra cosa. Por eso lo utilicé. Pero es cierto que al principio lo compartí con amigos míos de la radio para explicarles, oye, estoy haciendo esto, que nadie se sienta aludido. Y aún así todo el mundo se busca en la novela. Me ocurre con la gente de la radio y con la gente, mis amigos de Vigo, porque la novela también se desarrolla en Vigo, donde yo nací. Mis amigos de Vigo me dicen, hombre, esta persona de aquí puede ser este amigo. No, la verdad es que no. Este de la novela es un asesino o un narcotraficante o un violador y nuestro amigo es un tipo normal, o sea que no hay que buscar ahí. Sí, porque fuera parte, además de ese asesinato, ¿no? Esa estrella de ese periodista, ¿no? De estrella de la radio, hay también esos escenarios, ¿no? Como comentas, Vigo, Madrid, pero también esos submundos o mundos que reflejas en la novela, que es el mundo del narcotráfico, de la prostitución, trata de blancas. Son temas, lamentablemente, a día de hoy todavía, Luis, de candente actualidad, que lo vemos todos los días en las noticias. Sí, absolutamente. Son temas universales que están ahora mismo muy presentes. Afortunadamente, como sociedad vamos evolucionando, vamos mejorando, pero todavía queda mucho trabajo, por ejemplo, con el narcotráfico, ¿no? Porque en las costas gallegas, como sabes, es una de las puertas de entrada a Europa de la droga, ¿no? Luego ya se distribuye, pero por las aristas geográficas de las Rías Baixas, sobre todo, y también de la Costa da Morte, entra mucha droga. Y es un camino que encuentran los jóvenes para buscarse la vida o encontrar una solución económica. Y con la droga sale mal, es imposible que salga bien. Nunca vas a conseguir entrar en el mundo de la droga y controlarlo y que no te domine. Vas a salir mal parado. Lo que pasa es que no sabemos si vas a acabar en la cárcel, si vas a acabar enganchado o, lo peor, si vas a acabar muerto. Entonces es un tema también muy interesante que se aborda en la novela, sí. Luis, también como el personaje, aunque bueno, habrá un poquito de ti, como solemos decir, pero Axel es diferente, ¿no? Por de pronto no es periodista, es claro, investigador, pero sí que también nace como tú en Vigo y se traslada también como tú a Madrid. ¿Querías dar también un poquito ese reflejo de ese cambio, ¿no? Bueno, pues de tu tierra, de Vigo, ¿no? Como aquí, bueno, que somos vecinos, ¿no? Del norte, a irte a una capital como es Madrid, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Con tantos millones de habitantes. Ahí sí que hay esa semejanza, ¿no? De ese cambio, ¿no? De vida. Sí, elijo estas dos ciudades, primero porque son las dos ciudades que más quiero en el mundo, donde nací, donde vivo. Después porque son las dos ciudades que mejor conozco. Piensa que yo escribía en el confinamiento, por lo tanto no podía viajar, ¿no? Para localizar. Y yo Vigo y Madrid las conozco perfectamente para poder defenderlas en una novela, ¿no? Sin ninguna duda. Y luego también porque quería mostrar el contraste, como comentas, de las dos realidades, ¿no? La vida en Madrid, que va a toda velocidad, que es vertiginosa, es trepidante, es muy emocionante, de los rascacielos, los grandes restaurantes, siempre pasa algo, siempre tienes algo que hacer, ¿no? Y luego está Vigo, que hay un contraste, que se parece en eso más al País Vasco, ¿no? A Asturias, al norte de España. Todo va más despacio, hay un carácter más lluvioso, ¿no? Más arraigado, más familiar, más íntimo. Y ese cambio de vida, de estilo de vida y de velocidades me apetecía que quedase plasmado en la novela, sí. Luis, vamos a ir de la mano de los investigadores, de Axel, bueno, y su compañera en el tema de la investigación del asesinato, en ese mundo, como decimos, tan turbio. Vamos a tener ventaja, el lector, lectora, vamos a ir de la mano con ellos, vamos a tener un poquito más de información. ¿Cómo juegas también a la hora de dar esa información en la novela, ¿no? Porque hay veces que nos enteramos a la par o sabemos un poquito más. ¿Cómo es la relación que tienes tú como escritor con el lector-lectora? Vale, normalmente vamos de la mano, con el lector va de la mano con los dos investigadores, con Axel y con Lor. Es difícil que le deje saber más al lector, aunque al lector más avispado seguramente pueda encontrar algún detalle que le permita ir por delante, pero es bastante complicado, está bastante escondida la trama, sobre todo la trama de Madrid. Y luego sí que en algún momento hay pequeñas miguitas que hay que recoger y yo creo que Axel la recoge un poquito antes que el lector. Pero no que todos los lectores. Tengo algún lector que ya me ha sorprendido con su capacidad analítica y su capacidad para detectivesca prácticamente. O sea, tengo lectores que podrían trabajar en la policía sin ningún problema. Luis, hay esa, bueno, me imagino todavía bueno, de no sé, se carga también o choque de emociones, ¿no? De ganas de ver ya publicado el libro, que ya está aquí Axel con nosotros, ver cómo reacciona el público, ese feedback que te están diciendo los lectores y lectoras. ¿Cómo es un poquito ahora las sensaciones que tienes? Porque, bueno, pues se ha hecho con mucho cariño ese debut, pero también me imagino que con esos nervios de hacer ya nosotros nuestra tu novela.
Sí, estoy un poco alerta todavía porque no estoy acostumbrado, ¿no? Pero se lo comento a todo el mundo. La crítica está siendo súper agradable conmigo, súper positiva, la acogida está siendo buenísima. En Espasa, en la editorial, están felices. Además, afortunadamente, se está vendiendo súper bien. Hemos entrado enseguida en las primeras semanas en el top de ventas. Así que no puedo pedir más. Y luego piensa que yo vengo del mundo del deporte, ¿no? Donde la gente no es tan amable con nosotros. Las críticas suelen ser bastante feroces. Entonces aquí como mucho, el que no le haya gustado la novela sigue siendo cariñoso, ¿no? Pues oye, este personaje no me encajó o esta parte se me hizo un poco más larga. Oye, pues fantástico, faltaría más. Acostumbrado a lo que estoy, a que me insulten, esto es una bendición. Luis, esta es la primera de muchas, es decir, no va a parar esto aquí. Axel va a tener continuidad, vamos a tener más episodios, más aventuras. Ojalá que no haya, por favor, más confinamientos, pero saca tiempo donde sea. Quítatelo del sueño, si hace falta, pero lo importante es, bueno, pues ahora que has cogido el ritmo, seguir escribiendo. Esto es un punto y seguido. Sí, ojalá, yo es lo que pretendo, ¿eh? Tengo que organizarme porque ahora mismo tengo muy poco tiempo, porque como sabes sigo trabajando en la tele y en la radio con el periodismo deportivo, trabajo también en la universidad y ahora estamos con la promoción de Axel, ¿no? Entonces tengo que reorganizarme y encontrar el hueco, porque como tú comentas, lo último que queremos es meternos en casa otra vez y otro confinamiento, pero me encantaría seguir escribiendo y me encantaría que Axel y Lor sigan con nosotros más tiempo. Oye, ¿podrían dar el salto también a una serie, a una peli? No sé, ¿cómo lo ves? Porque muchas veces, Luis, cuando leemos una novela nada más de estas características que es como tan trepidante, ¿no? Que es más, bueno, yo estoy ya en ella, yo creo que este fin de semana, como decimos, la finiquitamos, es decir, con todo lo que te ha costado, nosotros lo devoramos aquí en unos días, que eso es bueno, es lo mejor que se puede decir a un escritor. Pero oye, decir, bueno, ¿por qué no? ¿Te gustaría, o sea, todavía acaba de salir, pero poder decir, oye, pues poder hacer una miniserie, poder hacer, que tenemos además a grandes creadores aquí, y por qué no, tú supervisando el guión, eso sí, Luis? Sí, me encantaría, sería fascinante. Todavía no me lo planteo demasiado porque está todo ocurriendo a mucha velocidad, es cierto, pero la Axelmanía está naciendo todavía, ¿no? Pero me encantaría, sería fascinante. Imagínate, ¿no? Que de repente en una de estas grandes plataformas que tenemos ahora todos en casa, acompañando a las grandes series del momento, aparece Axel. Bueno, me puedo morir de emoción, sí, sí. Bueno, pues Axel, que tenemos ya entre nosotros, Luis, la verdad es que es un auténtico placer, una gozada, nos da mucha penita porque queremos preguntarte un montón de cosas más, pero bueno, yo sé que nos vamos a seguir viendo, que vamos a seguir hablando no solamente de literatura de Axel, sino, oye, ¿por qué no? Algún día también de deportes, ¿eh? Tenemos aquí los compañeros, deportes, que aquí ya sabes que tenemos el Atleti, que vamos, que los leones son lo más de lo más, yo barro para casa. Así que nada, un día charlamos aquí, Luis, tú y yo, mano a mano. Es que, cuando tú quieras. Es que ricasco, gracias, como decimos siempre aquí. Gracias. Un besito enorme, cuídate. Chao. Gracias, chao. Un besín. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta, nuestra queridísima compañera Yolanda Alicia, entrevista de Ainhoa Santi Esteban, alcaldesa de ese estado, con bueno, temas importantes, meollo municipal y muchas cositas que nos va a contar Ainhoa, que le va a preguntar Yolanda Alicia. A la vuelta conocemos esos temas. No sé.